Hemos hablado de teoría en las pasadas presentaciones. Ahora vamos a definir lo que para algunos autores es teoría y empezaremos con esa definición que dice que es un conjunto de constructos. ¿Qué es un constructo? Un constructo es un concepto que están interrelacionados entre sí. También es un conjunto de definiciones y suposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Esto que está marcado aquí en negritas, explicar y predecir, son las finalidades o los objetivos de la teoría. Características de una teoría. Dice, lo más importante de una teoría es explicar, es decir, por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Sistematizar o dar orden al conocimiento sobre un fenómeno o una realidad, conocimiento que en muchas ocasiones es disperso y no se encuentra organizado. Predecir, es decir, hacer inferencias a futuro sobre cómo se va a manifestar u ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. Cada investigación toma en cuenta el conocimiento previamente construido, por lo que cada investigación hace parte de la estructura teórica ya existente. Es decir, es muy raro que partamos de la nada. Por lo tanto, conocimiento genera conocimiento. El marco teórico, regresemos ahora al marco teórico, y como ya habíamos visto, que lo nombran muchos autores como revisión de literatura, es un proceso y un producto. Para elaborarlo, pues, hay que analizar y exponer las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y antecedentes en general referentes al estudio. Aquí tenemos el ejemplo de una investigación que no tiene sentido o no tiene razón de ser porque no cuenta con un marco teórico que le dé sustento. Y nos habla de un investigador que intenta probar por qué determinado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que un individuo sea líder. Al revisar los estudios sobre liderazgo en la literatura existente, se da cuenta que tal investigación carece de sentido, pues se ha demostrado con amplitud y hasta el cansancio que el liderazgo es más bien producto de la interacción entre tres elementos, que son las características del líder, las características de los seguidores y la situación que se está viviendo en particular, y que poseer ciertas características de personalidad no está necesariamente relacionado con el surgimiento de un líder en un grupo. Y por ejemplo, aquí dice, no todos los grandes líderes históricos eran extrovertidos, como se pudiese pensar. Las etapas para el marco teórico es primeramente construir la estructura del marco teórico y en segundo lugar desarrollar los temas y subtemas que contenga dicha estructura. La estructura del marco teórico es el listado de temas y subtemas que se desarrollarán en el marco teórico. Podemos llamarle también índice de marco teórico. He aquí un procedimiento, como muchos otros puede haber, para poder definir esa estructura o ese índice de marco teórico. Partiendo del enunciado del tema de investigación y del objetivo general, podemos identificar palabras clave, como se muestra a continuación. El enunciado del tema de investigación dice clima organizacional en la empresa X.
El objetivo general dice determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la productividad en la empresa X. Nos pone abajo la observación de cómo este objetivo se redacta como una relación de dos variables, mismas que debieron de haberse identificado previamente. Las tres frases claves identificadas fueron las siguientes. Número 1, la empresa X. Número 2, clima organizacional. Y número 3, productividad. Alrededor de estos temas versarían lo que es el marco teórico. A su vez, estos tres grandes temas deben analizarse desde el punto de vista que se está formulando la investigación y deben tener subtemas o subdivisiones. Aquí dice pues, y reafirma lo anterior, que estas tres frases servirán como guía para desarrollar la estructura teórica que después constituirá el marco teórico de referencia del estudio. En este caso, mas no en todos, hay que hacer la aclaración, la investigación se efectuará en una empresa específica, o sea, la empresa X, por lo que el primer punto de la estructura del marco teórico será referenciar el ámbito donde está situado el objeto de estudio. Y pudiera quedar la estructura del marco teórico como la referencia de la empresa X, partiendo desde una reseña breve histórica, pasando por características, misión, visión, objetivos, la estructura organizacional, y llegando más específicamente a lo que nos atañe, que son las políticas de la empresa hacia los obreros, que esto ya va relacionado con el tema de investigación, porque el tema de investigación analiza clima organizacional y productividad. Aquí nos dice, desde este punto se comenzará a ligar la información a la situación de los obreros, que es el núcleo de la investigación. El segundo punto sería referenciar el concepto de clima organizacional y se dividiría en los siguientes subpuntos o subtemas. El tercer punto serían las dimensiones del clima organizacional. ¿Qué dimensiones abarca el clima organizacional? ¿Cuáles se abarcan en otros estudios o en estudios anteriores o en la mayoría de los estudios que se han hecho? ¿Y cómo se definen las mismas? Los modelos de clima organizacional. ¿Cómo se ubica el clima organizacional en el contexto de la organización que estamos analizando? ¿Qué causas inciden en el clima organizacional según estudios anteriores? ¿Qué efectos trae el clima organizacional? Modelos mediatizadores. Y como nuestro tema trata de la productividad como segunda variable de análisis, aquí estamos relacionando las dos variables, clima organizacional y productividad. En este caso, se pudiera subdividir en factores que influyen en la productividad, rol promotor del supervisor, relación entre clima organizacional y productividad, y estudios efectuados en empresas maquiladoras. ¿Por qué maquiladoras? Bueno, porque esa empresa X es una empresa maquiladora. Entonces aquí nos referiremos a estudios anteriores que se hayan hecho en el ámbito nacional, en el ámbito local e inclusive internacional. Fin de la presentación.